semana, me parece, o anterior a aquella, la parte y la modalidad de calificación. Habíamos hecho la descripción del programa y ahora vamos a entrar a ver lo que es prácticamente la radiología, ¿no es cierto? Y respecto de lo mismo, podemos indicar de que la misma tiene como especialidad médica. Y es importante que tomemos en cuenta que prácticamente esta radiología se dedica fundamentalmente a generar imágenes, ¿no es cierto?, a captar las imágenes del interior del organismo, del interior del cuerpo, ya sea humano como animal. No solamente va a lograr a través de estos mecanismos de percepción imagenológica poder identificar cierto tipo de órganos, no solamente estructuras óseas, sino que dependiendo para qué vayamos a necesitar, vamos a poder asimilar también a través de la imagen diferentes, ¿no es cierto?, estructuras corporales internas, tanto sea corazón, pulmones. Vamos a poder apreciar también las vísceras ubicadas a nivel de la cavidad abdominal, como ser hígado, fundamentalmente anatómicas de lo que vendría a ser la porción intestinal, a través de lo que vendría a conformar el tubo digestivo. Entonces, las imágenes radiológicas nos permiten a través de las mismas captar estas imágenes para poder tener una otra alternativa en cuanto a el diagnóstico imagenológico se refiere. Es decir, no solamente vamos a poder emitir un diagnóstico clínico, es decir, desde el punto de vista clínico en un paciente, sino que también tenemos que tomar en cuenta un otro, captar, poder conseguir una otra información adicional. El diagnóstico clínico que emitimos como médicos veterinarios está simplemente circunscrito a ese diagnóstico clínico presuntivo, aquello que nosotros presuponemos, pero el único que nos puede dar un diagnóstico preciso, cabal, certero, es precisamente o son precisamente los métodos de diagnóstico por imagen en el supuesto caso de un paciente que pudiera estar ostentando una lesión estructural a nivel del cuerpo, ya sea una lesión a nivel del tejido óseo, como ser una lesión a nivel femoral, una lesión a nivel carpocubital, tarsotibial, una lesión a nivel femoral, humeral, una lesión a nivel de la parrilla costal, tanto sea izquierda cuanto derecha, del cinturón pelviano, de las estructuras craneales, ¿no? Los animales fundamentalmente en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes especímenes, ellos son más propensos a inferirse daño. En el caso de los animales de corte mayor, entre ellos se cosean, se hastean, se patean, ¿no es cierto? Entonces, esos buenos golpes que se emiten, que se infieren, van a causar no solamente hematomas, sino que también pueden causar fracturas a nivel de la estructura ósea en los animales. E incluso, cuando la patada en un caballo es tan precisa y certera, puede causar la muerte de otro equino. Este fenómeno se presenta a veces cuando las yeguas están en celo y el macho va por detrás de ellas, ¿no? Entonces las yeguas, cuando no están en un estado óptimo, no han entrado en un estado de lo óptimo, puede ocasionar que en ese romance que ellos tienen, a veces se patean, en ocasiones hasta causarse la muerte, ¿no? Dependiendo el lugar donde vi en unas proyecciones
en unas filmaciones que con tanta fatalidad que prácticamente le da en el frontal la patada y lo mata al caballo, ¿no? Al potro. Entonces los animales se infieren diferentes tipos de lesiones. Y esa es el mecanismo. Nosotros podemos decir por la inflamación, por las condiciones de distensión inflamatoria, podemos presuponer de que evidentemente se debe a un golpe, a un trauma, pero que quién sabe definitivamente esté a nivel de lo que es la masa muscular. Sin embargo, de ello no es así. De diagnóstico, que en este caso va a ser decisorio para complementar pues, la radiología. A través de la radiología podremos nosotros definir el tipo de lesión, el tipo de fractura. Muchas de las veces los animales son los animales de compañía, es decir, las mascotas son atropelladas por vehículos en las ciudades y que les causan diferentes tipos de fractura. Ante esta situación debemos tomar en cuenta, y las vamos a ir describiendo posteriormente, que los diferentes tipos de fractura pueden ser fracturas transversas, helicoidales, pueden ser fracturas conminutas, fracturas trifragmententes, denominativos, cuando los huesos son alterados en su composición natural, ¿no? Es decir, las fracturas pueden ser de diferente índole, de tal suerte que el medio imagenológico nos ha de referir bastante bien para poder de esta manera llegar a un diagnóstico serio, preciso, responsable y poder a través del mismo implementar una determinación, sea esta terapéutica o en su defecto de características quirúrgicas, ¿no? Entonces, los rayos X no son más que a través de lo que son los campos magnéticos y nos refieren o se plasman radiográfica. Pues bien, entonces estos diagnósticos nos sirven precisamente ¿para qué? Para poder llegar a un pronóstico, y determinar evidentemente si este tipo de lesiones requiere, quién sabe, de un cuidado mucho más adecuado o definitivamente requiere de una valoración de otro orden, ¿no? Entonces, es muy importante ante cualquier tipo de lesión que nosotros tengamos definitivamente que someter al paciente a un estudio radiológico, ¿ya? Cuando estamos hablando, por ejemplo, no solamente en casos de fractura, y vamos a tener la oportunidad de apreciar más adelante, no solamente en los casos de fractura, sino que también en los casos que se presentan ya sea por obstrucción intestinal. Los animales ingieren de todo, ¿no? Ingieren de todo y puede haber un problema de obstrucción intestinal. Puede haber un problema de torsión intestinal. Puede haber un problema en los equinos también, fundamentalmente, porque son animales de carrera, son animales de equitación, de salto, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen pues más de 35 metros de longitud en su tracto intestinal. De tal suerte que tienen la posibilidad de hacer un vólvulo intestinal, es decir, puede girar el intestino a través de su propio eje. Y ahí vienen los cólicos,
sumamente complicado este cuadro, pero que si nos sujetamos a un estudio mucho más especializado, mucho más que tenga mayor percepción en lo que es el diagnóstico, entonces, como el caso, por ejemplo, ante este último ejemplo, una ecografía también nos refiere fundamentalmente bien. En los casos de intususcepción, la intususcepción no es más que la superposición de una porción intestinal sobre su propio eje. Entonces, a ver, para tener una idea, es como cuando nos sacamos una chompa. Al revés se pone la manga, ¿verdad? Y parte queda todavía en el brazo, en la parte, en el antebrazo. Entonces, así se superpone parte del intestino sobre su propio eje. Entonces esto va a causar un terrible cólico en el animal, un estado de desesperación, pero impresionante. Acá habremos de experimentar en ellos el dolor, espasmo, y fundamentalmente a través de esas contracciones de características espasmolíticas va a ocasionar que se rasgue la mucosa del tracto intestinal. Al rasgarse la mucosa del tracto intestinal, puede incluso llegar a ulcerarse. Cuando se ulcera, se necrosa, ya no hay la misma irrigación sanguínea, de tal suerte que hay una muerte de las células a nivel del tracto intestinal. A esto se debe que un estudio oportuno en un paciente, sea equino, canino, felino, ¿no? Los felinos, en este caso valga la oportunidad, los felinos, por ejemplo, hacen también fecalomas. Hacen fecalomas porque los gatitos se están acicalando periódicamente. Constantemente se propicia el amido del tejido piloso y juntamente con la feca van conformando una masa discreta que se va consolidando, ¿no? O sea, se conforma una solución muy pétrea, muy sólida, muy consistente, que definitivamente complica pues significativamente la evacuación intestinal. Muchas de las veces este tipo de eventos se presentan no solamente a nivel del tracto del intestino delgado, sino que también a nivel del intestino grueso y fundamentalmente a nivel de colon recto, ¿no? Es complicado cuando se presenta a nivel de colon recto porque a veces la presión que hace en la fatiga por pretender deponer puede incluso llegar a fistularse el colon recto. Y bueno, pues cuando se fistula es un lugar muy complicado, a veces no permite, porque pues, dependiendo del tiempo que haya transcurrido, en ocasiones tenemos que recurrir fundamentalmente a una enterotomía. Cuando propiciamos la enterotomía, no es solamente abrir el tracto intestinal, sino que por el tiempo transcurrido, decíamos, esas células que están propiciando la peristalsis constante, se está dando constantemente ese movimiento entérico para poder propiciar, evacuar y expulsar estos elementos hacia el exterior, están prácticamente inhibidos en su tono. Consiguientemente, hay una atonía intestinal. Todo prefijo a significa ausencia. Consiguientemente, la atonía intestinal refiere a aquel mecanismo por el cual los animales no pueden evacuar. Al no poder evacuar, al haber un atonismo intestinal, esas células ya no están vigentes, esas células están necróticas, esas células están prácticamente muriéndose. Y es un lugar tan incómodo en el cual no se puede muchas de las veces realizar una anastomosis término terminal, lo que se conoce como una anastomosis término terminal de intestino. Es decir, dicho de otra manera, una reducción intestinal.
A veces no es prudente, no nos permite ya, porque las células a nivel de este tejido, de esta mucosa, han sido prácticamente ya muertas, están necrosadas, ¿no? Entonces esto pone en riesgo la vida del animal. Cuán importante, para que vean ustedes, es la realización de una radiografía. Cuán importante es la realización de una ecografía. Todos estos mecanismos que son de apoyo en el diagnóstico para un médico veterinario que está fungiendo como tal en una clínica, en un hospital veterinario, en una consulta, para poder interpretar y dar un diagnóstico, emitir un diagnóstico preciso, certero, confiable, ¿no? Para poder asumir, ya sea, si el caso amerita, un tratamiento terapéutico, una terapia adecuada, o si el caso lo recomienda a través del diagnóstico por imagen, un acto quirúrgico, ¿verdad? Entonces, esas vendrían a ser, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la radiología, que es fundamentalmente una especialidad médica, es una especialidad médica, ¿no? Que definitivamente tiene como objetivo primario poder identificar imágenes, ¿no es cierto?, del interior de un organismo, del interior del cuerpo de los animales, ¿no? Y entonces esto va a poderse identificar a través de una adecuada toma radiológica. Y para esto más adelante vamos a estar viendo, juega un papel determinante los kilovoltios, los miliamperes que tenemos que trabajar con la máquina radiológica, y para poder tener una imagen precisa, óptima, y lógicamente juega un papel también determinante los posicionamientos, los planos bajo los cuales los animales deben ser sometidos al momento de la toma radiológica. Esto ha de permitir, evidentemente, que tengamos la imagen que deseamos al momento de un diagnóstico clínico presuntivo de la lesión que pudiera estar soportando el animal. No solamente a nivel del tracto intestinal, de pronto tenemos problemas serios a nivel vesical, es decir, los animales tienen trastornos en la evacuación de orina, no pueden eliminar orina, y la hembrita adopta la posición para eliminar y no puede, el macho levanta la pata y no puede orinar, el equino lo propio, pretende orinar y no puede, adopta la posición para evacuar la orina y no puede. Esto se debe fundamentalmente ¿a qué? A la conformación de litos, a una litiasis urinaria, a una litiasis vesical, la cual estaría de alguna u otra manera alterando todo ese proceso fisiológico natural que tiene que darse al momento y para lo que está predispuesto el animal en cuanto a la evacuación de orina se refiere. Tanto la feca como la orina son elementos de desecho que no pueden permanecer bajo ningún criterio sin ser evacuadas, ¿no es cierto? La orina va a ocasionar también que el animal, si no pudiera evacuar la orina, va a ocasionar que tenga pues una uremia, se dé una uremia, una intoxicación en sangre, al igual que si no puede defecar, no puede ser, ¿no? Es un proceso fisiológico normal, natural, que tiene todo animal que evacuar, ¿no? Tanto sea a nivel de la orina, cuanto sea a nivel de la materia fecal. Lo contrario podría suponer que una sepsis, una septicemia generalizada, se va a intoxicar el animal con esos elementos que son de desecho, los van a descomponer por dentro, entonces tienen que ser evacuados. Por ello es importante que hagamos al momento de la anamnesis, cuando el animal, cuando el paciente viene a la consulta, viene a la clínica veterinaria, al hospital veterinario, viene con una dolencia, cualquiera de ellas, ¿no es cierto?, que hemos referido ahora, debamos nosotros abrir la ficha clínica. No dejar nada a la mente.
La mente es muy ingrata. Uno se puede olvidar circunstancialmente, todo sucede en un minuto. Nos podemos olvidar lo que nos ha referido el dueño. Siempre abrir la ficha clínica. Han llevado ustedes semiología, ¿verdad? Hay que plasmar todos los datos en esa ficha clínica que nos permite a través y a más con el relato, ¿no es cierto?, que nos oferta el dueño o tratador de los animales, vamos a poder conjuncionar esa información para poder llegar a un diagnóstico presuntivo. Entonces, un animal que no micciona, ¿hace cuántos días que no evacúa orina? Los dueños dicen, ay, no lo he visto, ¿cómo será mi trabajo? No puedo. Dicen, ¿no? Entonces, bueno, hay que preguntarles. Algún miembro de la familia siempre tiene que ver si el animal orina o no orina. Pero es algo claro que va a manifestar, va a adoptar la posición para poder evacuar sin éxito alguno. Si fuera machito, va a levantar la pata y no va a poder eliminar la orina. Y entonces eso nos ha de demostrar que algo raro está sucediendo, ¿no? Ahí debemos recomendar una ecografía, una radiografía. A más, no solamente tenemos que recomendar una radiografía, sino que además tenemos que pedir un estudio de laboratorio, ¿no? Tenemos que hacer un urocultivo, solicitar. A los dueños de las mascotas tenemos que educarlos. Tenemos que educarlos, porque definitivamente ellos se circunscriben a tener una mascota, 2, 3 mascotas, y bueno, pues a todos sus animales les van cambiando hasta el hábito alimentario. El can de naturaleza es un animal carnívoro. A esto se debe que no vienen, pues se presentan algunas otras enfermedades por deficiencia en ingesta de minerales, de vitaminas, de microelementos, ¿no es cierto? Entonces vienen cierto tipo de desarreglos funcionales que desde el punto de vista fisiológico en el tiempo se van dando cuenta de esas modificaciones los mismos dueños, ¿no? Ya están próximos a salir, dale pancito, ¿no? Un poquito de quesillo, mantequilla. Les dan pan, les dan pastas, les dan pizzas, les dan arroz, fideo, ¿no? Les estamos cambiando su esencia alimentaria. Y ahí van a venir los problemas de salud. Ahí vienen los problemas asíticos fundamentalmente, ¿no? Entonces, los problemas asíticos, la asitis no es más que la acumulación de líquido a nivel de la cavidad abdominal. Y se llenan de líquido y líquido, esto porque no está teniendo una adecuada filtración a nivel glomérulo renal. Ustedes saben por histología, por fisiología, que la filtración de la orina se da a nivel glomérulo renal. De tal suerte que esta puede estar siendo alterada en su funcionalidad, en su fisiología. Y estos problemas asíticos obedecen a 4 patologías diferentes entre sí. Puede deberse a un problema de una disfunción renal, como la estábamos manifestando. Puede deberse a un problema hepático, a un problema de cirrosis hepática. Pero ustedes dirán, mi perro no farrea, sí, pero otras son las causas también para que tengan esas consecuencias. La dieta, entre ellas fundamentalmente. Estamos nosotros, hoy por el tipo de actividad que tenemos, abrazando una alimentación un tanto alienada. El pollo bróster no es una comida nuestra, la hemos asimilado, ¿no es cierto? Y después muy condimentada, salada, ¿no? Todo eso. Y los pobres perros les damos lo que nosotros comemos y a veces comemos con mucho abuso, con mucha frecuencia, pero sin tomar en cuenta que ellos, quién sabe, sean mucho más delicados que nosotros. Entonces, allí empiezan a hacer cristalurias por la presencia y excesiva cantidad de sales, minerales, de sal, cloruro de sodio y otros minerales, que hacen a la presencia de litos que se van formando
formando a través de fosfatos dicálcicos, de estrubita, de sílice. Son como 30 minerales que tienen que ver esto. La dieta juega un papel determinante en nuestras mascotas. La piel del pollo, esa piel del pollo tan, ¿no?, crocante, bien rica, ¿no es cierto? Qué daño la que nos causa. Mucha gente con problemas, incluso los humanos, colesterol, triglicéridos elevados, ¿no? A ver, sería interesante que les hagamos un estudio también a las mascotas. Hay mascotas que ya se pasan los dueños, los quieren demasiado. Yo creo que no los quieren tanto porque ya su piel no les da. El pobre está todo obeso, apenas caminando, sin poder respirar siquiera, sin poderse mover. Es complicado, ¿no? Es complicado y la gente les sigue dando por el amor que les tiene a sus animales. Hay un animalito en la Facultad de Biología, abajo en Cotacota, colindante con nosotros, una mascota que tenía un peso realmente exageradísimo. Pobre animal, ya no caminaba. Esas señoras que venden ahí cerca de la facultad le daban la comida al perro. Y este pobre animal ya iba a reventar, el cuero ya no le daba, ya el chaleco bien pequeño, ya no le daba su cuerito, su piel. No, lo hemos tenido que someter, ya no caminaba. Se levantaba para dar 2, 3 pasos, otra vez se postraba. Caminaba un poquito, otra vez se postraba. Hemos tenido que hacer una dieta, hemos hecho estudios de un perfil hepático y tenía elevadísimos porcentajes de triglicéridos, colesterol y otros en sangre, ¿no? Entonces hemos pedido por favor a esas señoras que no les den más porque es querido el animalito, es el que cuida ahí dentro los predios de la Facultad de Biología. Y hemos pedido a la gente que no le dé, le estamos dando alimento medicado. Al principio, para que baje, notoriamente le hemos dado una dieta a base de ración verde, le hemos dado verduras, ¿no? Ha bajado ostensiblemente, ahora por lo menos camina. Ya estaba prácticamente deteriorándose las articulaciones porque al levantarse raspaban sus articulaciones. Pero ahora de momento está caminando, ¿no? Entonces, todas estas repercusiones las vamos a poder apreciar a través de ¿qué? De un diagnóstico radiológico, de un diagnóstico ecográfico, de un diagnóstico por imagen, sea endoscópico, sea radiológico, sea una tomografía o algo mucho más sofisticado, ¿no es cierto? Como una resonancia. Entonces, los animalitos también requieren de algunos otros elementos que nos permitan a nosotros tener fundamentalmente un diagnóstico mucho más certero. Porque desde el punto de vista clínico, ¿qué hacemos? Emitir solamente un diagnóstico presuntivo, ¿no? Por ello es importante que tomemos en cuenta que la radiología diagnóstica, que los medios de diagnóstico prácticamente se van a dividir en dos, en lo que significa la radiología diagnóstica y la radiología intervencionista. Por ello es importante que tomemos muy en cuenta estos aspectos, ¿no? Lo hemos manifestado, la radiología diagnóstica, cómo ayuda en los mecanismos del diagnóstico clínico. Porque nosotros como veterinarios vamos a emitir un diagnóstico. Pero ¿qué más allá de aquello? ¿No? Tenemos que estar certeros con nuestro diagnóstico. De pronto un animal atropellado y nos cree que esa inflamación está solamente a nivel de la masa muscular. Sin embargo, por dentro la fractura puede ser trifragmentaria. Por dentro puede ser, quién sabe, una conminuta o una fractura helicoidal que no deja de ser complicada, ¿no? Entonces, los medios de diagnóstico por imagen nos van a prácticamente coadyuvar en el diagnóstico, como decíamos, para poder de esta manera implementar una terapia o, si el caso lo aconseja, una situación ya en virtud del diagnóstico radiológico
que nos refiera a una intervención quirúrgica, ¿no? Pues muy importante apoyarse en los medios de diagnóstico por imagen, ¿no? Eso es lo que debemos siempre tomar en cuenta, los medios de diagnóstico por imagen. Bueno, y entre otras cosas quería yo acá, para que nos podamos dar cuenta, cuál es la función de un radiólogo, ¿no es cierto? ¿Qué hace el médico radiólogo? Hoy por hoy, en el pasado, vamos a hacer una retrospectiva, en el pasado todos los médicos veterinarios mandábamos a un estudio radiológico, ¿no? Y generalmente los radiólogos, los médicos radiólogos humanos nos cooperaban estrechamente en esto, ¿no? Hasta ahora nos cooperan. Yo, por ejemplo, por el tipo de imagen tan elocuente, el tipo de imagen tan clara, nítida, yo refiero, ¿no?, a un centro que existe ahí, por ejemplo, frente del materno infantil, en la Francisco Miranda, entre lo que es la Díaz Romero y Villalobos, frente del materno infantil, rayos X móvil. Entonces, ellos me sacan unas placas con las que puedo hacer una interpretación adecuada, ¿no? Mientras que las otras tienen equipos tradicionales que sacan las placas mucho más oscuras, hay que estar ya no interpretando, sino que adivinando qué tipo de lesiones, ¿no? Parece que los equipos no están bien, parece que los reveladores ya están cumpliendo su tiempo, porque esas se salen negras, íntegras, juega un papel determinante los reveladores, tienen un tiempo de utilidad. El fijador, los químicos a veces ya van perdiendo su capacidad, pero ellos siguen sacando así, siguen cobrando y no se aprecia mucho. Por eso prefiero una placa radiográfica de características digitalizadas que nos permite tener una mejor imagen al momento de la captura de las mismas, ¿no? Entonces, ese es un médico radiólogo, es un especialista. Es especialista fundamentalmente en poder en contar con placas que nos refieran un adecuado diagnóstico, ¿no? Entonces, a la vez, estos médicos radiólogos son pues aquellos que nos permiten, nos apoyan en lo que es un diagnóstico y poder de alguna u otra manera también tratar a estas lesiones, estas enfermedades, estas patologías que a través de estos medios imagenológicos podamos nosotros apreciar. Y para ello utilizamos necesariamente algunas técnicas que las podemos ir valorando a través de los rayos X, ¿no? Que son prácticamente una realización y una utilización de un tipo de radiación electromagnética. Todo está en función de la electromagnética, que ha de ser esta la que atraviese el cuerpo del paciente para poder crear una imagen, captar la imagen y fijarla en la película, ¿no? Entonces esto ha de ser la función del radiólogo. Sin embargo, en la actualidad, ¿qué es lo que está sucediendo? En la actualidad ya prácticamente existen médicos veterinarios que cuentan, ¿no es cierto?, con esta tecnología avanzada. El digitalizador sale un poco más caro, sale cerca de 20,000 y un poco más de dólares. No es más que un aparatito adicional como un escáner. Esos equipos tradicionales pueden fungir para poder captar las imágenes, pero mucho más claras son aquellas que están reveladas a través de un digitalizador y que se las puede apreciar incluso en la computadora, en la pantalla. Entonces uno elige la impresión de aquella que mejor nos refiere lo que estamos buscando, que coadyuva en lo que es nuestro diagnóstico, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, vamos a apreciar esta imagen radiológica, esta imagen de radiología
y como decíamos hace un rato, nos permite diagnosticar. Por ello se la llama radiodiagnóstico, porque podemos a través de la radiología llegar a un diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué estaríamos apreciando nosotros en esta placa radiográfica, al margen de todo lo que es esa estructura? ¿Están apreciando? ¿Están logrando ver esa imagen? ¿La están viendo? Sí, doctor. ¿Qué logramos apreciar en esa imagen, compañeros? A ver, tratemos de fijar nuestra vista para poder apreciar el tipo de lesión. ¿Qué están viendo ahí? Se ven las cervicales, ¿no es cierto? Cerca de la cabeza, las cervicales. Estamos apreciando allá a la porción escapular, escapulumeral. Estamos apreciando la parte de las vértebras torácicas. Estamos apreciando las costillas. Estamos viendo también de alguna u otra manera pues la articulación que existe a nivel costocondral. Y en la parte interna, si ustedes logran apreciar, estamos viendo a nivel pulmonar, ¿no es cierto?, el corazón, los pulmones. ¿Qué más estamos apreciando ahí? ¿Qué más? ¿Qué más estamos apreciando, Mónica? Micaela. Raquel. Romina. Alejandra. La estructura corporal, la estructura visceral. Estamos logrando ver vísceras torácicas y vísceras, parte de las vísceras abdominales. Sin embargo, en esta porción estamos apreciando la articulación a través de las costillas con el cartílago costocondral, la articulación intervertebral de cada una de las costillas con su faceta articular. Fíjense acá, esos puntitos blancos, fíjense esos puntitos blancos. ¿Están viendo los puntitos blancos? Sí. Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Exacto. A este pobre animal alguien le disparó con perdigones, ¿no? Alguien le disparó con perdigones. Entonces, esta es una radiografía, como les decía, que nos permite que un medio por imagen, reitero, nos permite apreciar el tipo de lesión que pudiera estar sopesando un determinado espécimen. En este caso, nos está orientando a poder ubicar el lugar donde se han incrustado los perdigones al momento de ese disparo. Están prácticamente en varias regiones. Está en la región cervical. Aproximadamente está una o dos, están a nivel de lo que es el atlas. El atlas, ¿se acuerdan? Por anatomía, el atlas. El atlas es un hueso aforme, irregular, ¿no es cierto? Es un hueso que presenta una prominente, evidentemente, apófisis espinosa, pero presenta también, ¿no?, una cavidad, la cavidad que se llama, una apófisis odontoides. Esa apófisis odontoides descansa en la cavidad presente a nivel del occipital, porque es una de las vértebras que articula con el occipital, es la primera vértebra, la segunda vértebra cervical, ¿no? Es la que articula con el occipital, el atlas es la primera vértebra cervical. Entonces, este axis es la vértebra axis, está prácticamente a ese nivel. Entonces nos está orientando para que veamos dónde se encuentra
el perdigón. A nivel cervical dorsal, ¿no? Dorso cervical, cérvico dorsal. Acá está también la otra. A nivel de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinto espacio intervertebral. Aquí están, en el quinto espacio intervertebral. También hay un perdigón. Acá, en la parte de la articulación escapulohumeral, casi a nivel de lo que vendría a ser la región axilar, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 perdigones incrustados, ¿no? Entonces, eso nos refiere a nosotros. Un diagnóstico por imagen nos está recomendando cuál sería la terapia, cuál sería la recomendación que debamos asumir como nuestra para poder alivianar en su molestia, en su dolencia a ese paciente. No es natural que tenga un metal ahí dentro, le va a doler, le va a molestar, le va a causar alteraciones en su comportamiento. Entonces, a través de una placa radiográfica podemos apreciar y proceder. En este caso, nos está refiriendo que procedamos que ese radiodiagnóstico a qué no va a ser no nos está refiriendo una terapia, no es una radiología terapéutica, nos está refiriendo una radiología intervencionista, que a través de esa recomendación imagenológica debamos realizar un acto quirúrgico, ¿verdad? Bien. Acá, por ejemplo, estamos haciendo la valoración de un paciente. En este paciente estamos trabajando con un ternero. Este paciente es un ternero. ¿Cómo y qué aprecian ustedes en este paciente? Aquí estoy agarrando las extremidades de un ternero, las extremidades posteriores. Este es un ternero de 4 días a máximo 5 días de nacido. ¿Qué alteraciones están ustedes viendo? ¿Qué logran ver en su extremidad posterior? ¿Qué están apreciando? ¿Puede haber una inflamación en una de las extremidades? Puede haber una posible dislocación. A ver, está bien, díganme qué más. ¿Qué más logran apreciar? Por favor, Veneros, me hablaste y se tapó con lo que habló la compañera también. Por favor, si podría repetirme. Es una prueba que se hace para ver si tiene una dislocación en la cadera, si no me equivoco. También, sí, está bien, no había escuchado eso, está bien. Torres, alguien habló juntamente contigo. Torres fue, Edith. No, doctor, pero parece que un miembro está más no alcanza la misma rectura. Exacto, ¿no? A eso se llama una luxadura. Se ha salido de la posición natural. Esa articulación, este animalito, como les decía, había nacido, no llevaba más de 4 o 5 días de nacido. Es un ternerito, ¿no? Ha nacido por un parto natural. Pero seguramente al momento porque salen primero las extremidades anteriores, sale la cabecita, y en el campo seguramente ha caído con las articulaciones posteriores, ha caído y ha azotado sobre la piedra, ha azotado sobre algo, ¿no? Y entonces esto ha propiciado en ese pobre ternero que tenga una luxadura
de la cabeza del fémur. Es decir, se ha dislocado, se ha salido de trayectoria esa cabeza de fémur que debería estar siendo y dar articulación con la fosa acetabular. Cuando tomamos la placa radiográfica, estuve haciendo primero la medición para valorar, ¿no? Para valorar, y porque a todo paciente, antes de sugerir una radiografía, antes de sugerir una ecografía, tenemos pues que valorarlo previamente para saber qué es lo que está sucediendo, para saber qué tiene, qué está padeciendo. En este caso lo que hicimos fue hacer la valoración previa. A través de esa valoración, como muy bien decía la compañera, es una medición que tenemos que hacer en los pacientes, sean canes, gatos, camélidos, equinos, ¿no? Tenemos que previamente valorarlos. Y ahí, al valorar, ya nos estamos dando cuenta de la magnitud del problema. En este caso, es más complicado porque en los canes, por ejemplo, y en los gatos, cuando hay una extraposición de la cabeza del fémur, acomodamos, los tranquilizamos, los sedamos, hacemos cierto tipo de movimientos, hay que hacer un manejo adecuado, porque esta luxadura, como diríamos vulgarmente, la salida de la cabeza del fémur fuera de su posición, que es la fosa acetabular, esta situación se puede dar acraneal, se puede salir hacia adelante, se puede salir a caudal o se puede extraponer a dorsal. Entonces, sabemos que ya hay un tipo de lesión, pero ¿hacia dónde está? ¿Estará craneal? ¿Estará dorsal? ¿Estará caudal? Entonces, muy importante para tomar una determinación y poderle devolver la funcionalidad a este animalito es, lógicamente, pensar en una radiografía. Lo primero que debemos hacer es una radiografía. ¿Está bien? Y entonces, doctor, tengo una consulta. Sí. Sí, dígame. ¿Cómo se definiría la displasia? ¿Tiene relación? ¿Es algo parecido? ¿Son muy diferentes? Sí, la displasia de la cadera fundamentalmente es que la cabeza del fémur no se sale de su posición. Esa cabeza del fémur puede estar hacia dentro, la fosa acetabular, desplazada hacia arriba, hacia abajo, hacia un centro. Pero no se sale de la posición. A esto se debe que es una situación mucho más benigna y de fácil corrección. Hay muchos niños, por ejemplo, o también esto pudo haber sucedido en este ternerito, que por la tracción, quién sabe, ha tenido un parto distóxico, aunque el hombre, el dueño del animal, me decía, no, ha parido así nomás y ha aparecido el ternero en el campo. Pero ¿por qué está así? Decía él, ¿no? Entonces tuvimos que sacarle la radiografía. En el caso de la displasia, se presenta con más frecuencia en la población humana, en la población infantil, pero que no sale de su trayectoria, se superpone. Eso se corrige les ponen una almohadilla, un arnés a los niños y van corrigiendo durante un tiempo, ¿no? Para que la cabeza del fémur permanezca ahí, la masa muscular vaya desarrollando y sustentándola. Acá no, acá ha habido un desplazamiento de la cabeza. Pues ¿qué me has dicho? La displasia de cadera es ahí nomás, está dentro de su trayectoria. Se sube o se baja. Entonces hay que darle la funcionalidad adecuada para que también la masa muscular desarrolle, porque no lo hagas otra cosa, que no sean ligamentos, que no sean masa muscular
toda esa región, ¿no? No hay una articulación de otro orden, tiene que ser el músculo. Y por eso con el impacto, cuando se caen, cuando a veces se sale, ¿no? Por esa masa muscular muy, muy incipiente en la región. Gracias, ¿Está Doc. bien, compañero? Está bien. Ya. Entonces, en este caso, logramos sacar la radiografía, ¿no? Sacamos la radiografía, hicimos el radiodiagnóstico, y fíjense, miren ustedes, aquí hemos trabajado con un equipo odontológico. Es un equipo de rayos X de tipo odontológico, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Si ustedes ven, y hemos tenido la oportunidad de ir a un odontólogo. Aquí tiene un tubo que le ponen, no es circular, así más o menos de este color, o como esta partecita, un tubo que sale de acá. Y eso es lo que le ponen a uno en la mejilla y le toman la placa radiográfica. Pero el haz de luz es más circunscrito a una pieza dentaria. Entonces yo le saqué el tubo y me amplió la radioimagen. Me amplió. Y ahora vamos a ver. Fíjense, aquí está. Esta luxadura ha desplazado a craneal, hacia adelante. Caudal sería aquí, dorsal sería hacia arriba, ¿no? Entonces, todo lo que se dirige al plano de la cabeza se denomina craneal. Todo lo que se dirige al plano de la cabeza se llama craneal. Entonces, acá, haciendo la valoración respectiva, llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer nomás un acto quirúrgico para corregir. Entonces, la radiología intervencionista, ahí ya nos está recomendando que debemos hacer una cirugía de características correctivas, una cirugía traumatológica de características correctivas. Y se trata pues principalmente en realizar el tratamiento de estas lesiones que se presentan a través de cierto tipo de procedimientos quirúrgicos. No es una cirugía de gran invasión, es mínimamente invasiva, pero que tenemos necesariamente que guiarnos a través de ¿qué? De imágenes, de técnicas obtenidas por una imagen, ¿no? Como las que les mostré anteriormente. Entonces aquí decidí colocar un clavo que atraviese el trocánter mayor, menor y lo fije, ¿no es cierto?, a través de la fosa acetabular. Entonces ahí he penetrado juntamente a través de la cabeza del fémur y la he fijado en la fosa acetabular, ¿no? Tenerla fijada por lo menos hasta que esos músculos puedan volver a su posición normal, se reabsorba todo, afiance, fortalezca, lo fije, ¿no? La fije a esa articulación. Entonces, este excedente del clavo se lo corta acá, poquito al ras de la piel, se sutura la masa muscular y se sutura la piel. Eso es lo que hicimos en ese ternero para tener precisamente una idea más clara y cabal de lo que se tiene que hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Quieren que repita? Repito. Está todo claro, Doc. Todo claro. Está todo claro. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, y ahora vamos a ver la interpretación también radiológica de algunas fracturas a nivel de tibia y peroné, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a nivel de tibia y peroné? Bueno, entre otras cosas, pues yo soy veterinario, que me dedico a la parte de traumatología también, ¿no? Entonces, es una especialidad que dentro de la rama de la medicina veterinaria, ¿no es cierto?, nos permite devolver la funcionalidad a los animalitos que hayan podido haber sufrido una fractura. Y acá vamos a tomar en cuenta también la osteosíntesis. ¿Qué síntesis? Se define a la síntesis como a la unión, en el caso de los huesos. Síntesis es unión. Osteosíntesis, osteo es hueso. Entonces, osteosíntesis, la unión de los huesos. Acá, como ustedes estarán pudiendo apreciar, es una fractura a nivel de tibia y peroné. Vamos a apreciar esta fractura que presenta. Vamos a apreciar en este caso, una fractura a nivel de tibia y peroné. Es una fractura un tanto transversal, pero como diríamos, en pico de flauta. Fíjense ustedes, es una identificación como en pico de flauta, ¿verdad? Ahí esa identificación. Pero también la podemos identificar como una fractura transversa, ¿no? Está transversalmente partido el hueso con un fragmento. Ese fragmento que ustedes logran ver está al medio. Es lo que falta acá. Entonces, fíjense la placa radiográfica. He sacado con ese equipo de ese equipo de rayos X de odontología. Por eso me ha salido semicircular. Pero me ha salido bien porque teníamos ese momento, compramos ese momento reveladores, fijadores. Son 2 soluciones químicas que utilizamos para sumergir estas placas en esas soluciones, ¿no? Entonces siempre tenemos que hacerlas en un cuarto oscuro, no podemos hacerlas a la luz porque se vela todo, ¿no? Entonces no tendríamos la imagen, ¿no? Entonces está acá la plaquita esta radiológica, nos ha servido bastante bien para poder apreciar básicamente el tipo de fractura frente a la cual estaba, ¿no? Entonces hay que hacer siempre la valoración. Fíjense, estoy midiendo el clavo que voy a utilizar en función de qué, jóvenes. En función del diámetro del hueso. No puedo penetrar un clavo. Los clavos vienen 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, no más todavía de mayor graduación. No puedo yo penetrar un clavo de mayor graduación acá. Estoy midiendo uno que me permita penetrar el haz de luz. Voy a colocar dentro la médula del hueso. Y entonces tengo que coaptar. Es decir, al momento de coaptar, de aproximar esta porción sobre otra, penetrando este clavo en ambos lugares, ¿no? Para ello requiere de una intervención quirúrgica. Y ahí tenemos necesidad aún, ¿no es cierto?, de tomar la parte anatómica fundamentalmente. Yo sé que ustedes han llevado anatomía, hacer un recordatorio, ¿no?, de el desplazamiento de ligamentos, tendones, nervios, venas, ¿no? Entonces, toda la parte que hace a ese paquete vasculonervioso, porque de lo contrario podemos seccionar nervios que lo dejen al animal con la pata inerte, ¿no es cierto? O ligamentos o tendones que no pueda el animalito mover posteriormente. Entonces, acá tenemos que hacer un recordatorio, lógicamente, sobre la conformación anatómica de estas estructuras, ¿ya?, y por dónde pasan las venas y todo aquello. Acá estoy midiendo, estoy valorando, ¿ah?,
Estoy valorando la parte anatómica, estoy haciendo la medición respectiva para proceder a la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces vamos a proceder a la intervención. ¿Cómo había sido esa fractura de tibia y peroné? Fíjense ustedes. ¿Cómo identificaríamos esta fractura? ¿Cómo identificaríamos esa fractura, jóvenes? A ver, ¿a qué nivel está? Eso ya está, ya sabemos. Tibia peroné. Tibia peroné. Este fue un animalito atropellado. Pati Iraola. Edith. Veneros. Mayerlin. Doc, buenas tardes. Hola, Pati, buenas tardes. ¿Logras apreciar la fractura? ¿Qué tipo de fractura sería para ti esa? Cuando dice tipo de fractura, ¿a qué se refiere, Doc? O sea, sí veo la fractura, pero ¿a qué se refiere con tipo de fractura? ¿Recuerdan ustedes que las fracturas pueden ser helicoidales, heptafragmentarias, pentafragmentarias, trifragmentarias, pueden ser conminutas, helicoidales? Habíamos mencionado a un principio aquello, ¿verdad? Tomando en cuenta esas denominaciones, ¿tú cómo la valorarías a esta fractura? Esta sería una fractura. ¿Perdón? ¿Sería una fractura tricoideal? Trifragmentaria. Ya. Trifragmentaria, ¿no? Fíjense, voy a mover el cursor. Aquí tendríamos un pedazo, un fragmento, el otro y el otro. ¿Logran ver? 1, 2, 3. Es una fractura a nivel tibio-peroneo trifragmentaria, ¿no? Entonces, en este tipo de fractura, hice la aplicación de este clavo intramedular. No, de aquí, el clavo intramedular. ¿Y para qué? Para tener una idea clara, hice un cerclaje más. Cerclaje. Puse alambre quirúrgico de este fragmento a este otro fragmento y de acá a acá, igual, para que agarren ambos extremos. Y por el medio pasé el clavo intramedular, ¿no? Ese clavito que estaba midiendo pasó por acá. Esa es la resolución de este problema. Vamos a hacernos un cursito. Seguramente un poquito veremos esto. Y yo les voy a pedir que hagamos primero en huesitos. Nos vamos a conseguir huesitos. Yo les voy a dar, somos 51, somos un montón. Somos un montón, como nunca, somos 51 estudiantes. Entonces yo les voy a hacer, vamos a tratar de trabajar por grupos, vamos a hacer las partes prácticas también, y vamos a fijar seguramente un día
un día vamos a trabajar con la mitad del curso, con 20. A ver, en 3 semanas podemos hacer 15 son 45. Sí, vamos a ver si lo podemos hacer en 3 clases, digamos, para no juntarnos muchos, ¿no? No juntarnos, es peligroso que estemos en números muy grandes. Aquí voy a reiterarles, jóvenes, por favor, si es que hay alguien que está delicado, no puede venir a la práctica, cualquiera sea su manifestación. Puede ser que tenga un trastorno entérico, ahora el problema es que se presenta con diarreas, con dolor de cabeza, estómago, ¿no? Malestar, escalofríos. Entonces, si se sienten así, no vienen, no hay problema, no nos vamos a molestar. Yo menos, no me molesto. Lo único que tenemos que hacer es proceder con responsabilidad para evitar poder difundir la enfermedad entre nosotros. No debemos olvidar que una persona infectada puede comprometer la salud a 10 personas, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos. Yo sé que muchos ya se están vacunando, otros ya nos estamos tomando los recaudos, yo ya me he vacunado hoy día también. Entonces, por favor, todos debemos tomar la iniciativa de vacunarnos. De aquí en adelante van a pedir en el transporte la vacuna, van a pedir donde queramos entrar, a un café, a un cine, a lo que sea, ya nos van a pedir el carnetcito, tenemos que fotocopiar y poner como un carnetcito el certificado de vacunación. Entonces, vayamos tomando los recaudos en eso también. Y si pasara esta situación, yo una vez que haya pasado su curso, haya pasado la enfermedad, van a hacer la parte práctica, no hay problema. No piensen que se van a quedar sin hacer lo práctico, van a hacer. Ese es el compromiso, ¿ya? Entonces no se preocupen, siempre actuar con responsabilidad. Somos una familia y entre familia que somos debemos cuidarnos todos, unos a otros. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer una practiquita, yo les voy a decir cuándo, vamos a dividir el grupo. Hoy estamos 51 y es bastante el número, tenemos que tomar la división del mismo. Entonces, por lo menos vamos a dividirnos en 2, 3 grupos. Vamos a hacer una práctica que creo que también se las he manifestado en el primer día. La práctica va a estar requerida a través de una estructura ósea. Yo les voy a decir, como ahora hablábamos con la compañera que hizo uso de la palabra hace un ratito, Patricia creo que era así, y veíamos esta fractura. Esta es una fractura trifragmentaria. Entonces yo les diré, jóvenes, se van a conseguir una tibia y un peroné, en la cual vamos a fracturar el hueso como nosotros quisiéramos. Es decir, yo les voy a dar una fractura. El hueso suyo va a ser trifragmentario. Con una sierrita vamos a calar el hueso, vamos a cortar en 3 partes ese hueso, como les voy a demostrar en algunas gráficas. De esta manera usted va a hacer la trifragmentaria. Entonces, les voy a decir también, usted va a resolver su fractura mediante la administración de un clavo intramedular y va a resolver la fractura con la aplicación de cerclajes. En este caso hemos hecho 2 cerclajes. Entonces, el cerclaje se hace con alambre quirúrgico. Vamos a también realizar esa práctica. Y así vamos a ir haciendo del fémur, vamos a hacer del cinturón pelviano, del hueso coxal, ¿no es cierto?, de las articulaciones tanto anteriores, posteriores, de manera que todos tengamos el conocimiento de qué fractura, cómo se llama esa fractura, y ya todo lo que hacemos de manera práctica y por la vista no nos olvidamos nunca más, y a más de aquello vamos a hacer y recomendar la resolución de ese tipo de fractura. Vamos a simular, yo sé que los materiales son caros, no son baratos, no lo vamos a hacer con material de osteosíntesis veterinario, porque es caro, no se halla mucho acá, me apoyo en
en material de uso humano y los clavos, las placas, tornillos, alambres quirúrgicos son caros, entonces no podemos hacer. Sin embargo, como es para hacer un simulacro, vamos a hacer con el alambre galvanizado. Ese no se pone a los animales, solamente es para hacer una práctica para que veamos cómo podemos resolver. Ya en la parte práctica, verdaderamente yo voy a llevar el material que se utiliza, ¿no? Vamos a identificar las placas, de cuántos milímetros, los clavos, todo aquello vamos a identificar. De manera que ustedes, cuando tengan que hacer la parte práctica, puedan prescribir el material que se requiere. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿qué propiedades fundamentalmente tienen los rayos X? ¿Cuáles son las propiedades? Los rayos X, pues, tienen una serie de propiedades. Entre ellos, a ver, tiene un poder de penetración. ¿No es cierto? Es tanto mayor es su capacidad de penetración, cuanto mayor es el kilovoltaje. Eso también vamos a aprender a manipular, a ver, yo les voy a buscar un lugar donde nos vamos a ir a hacer la parte práctica, ¿no? Entonces, la capacidad de penetración va a estar en relación proporcional. A tanto mayor penetración, será mayor también el kilovoltaje administrado. Es decir, cuanto más baja es la densidad de la materia y cuanto menor es el número atómico medio de aquella materia que tuviéramos que atravesarla. Por ejemplo, si yo tengo un paciente al cual le voy a hacer una radiología, tendré que calcular un kilovoltaje adecuado en función del requerimiento que tengamos. Por ejemplo, vamos a ver, ejemplificar algo que de ordinario, con frecuencia, vamos ocupando, ¿no? A ver, ¿qué se me ocurre ahorita? Una radiografía, a ver, del miembro pelviano. A ver, una radiografía del miembro pelviano, es decir, de la cadera. Vamos a ver una radiografía de la cadera, ¿no? Entonces, al momento de la radiografía de la cadera, vamos a poder imprimir la máquina, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta si este habrá de ser ventrodorsal, dorso ventral, qué tipo de radiografía vamos a tomar, ¿no? A ver, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, una articulación. Y aquí es una fractura un poco complicada, la del codo, es muy complicada. A veces la resolución cuando se quiebra esta porción. Vamos a hacer una articulación del codo. Para poder tener una imagen clara, apreciable, debemos solicitar una mediolateral, es decir, como si el animalito estuviera echado en decúbito lateral derecho. Queremos tomar la articulación de la extremidad derecha.
Entonces le abrimos, le suspendemos la patita izquierda lo más que podamos y ahí vamos a tener la exposición clara. Sin embargo, de ello hay algunos aspectos que debemos tomar en cuenta. Para tener una imagen clara de esta radiografía, debemos graduar la máquina, movilizar los botones, 63 kilovoltios con 18 miliamperes. Entonces, en un disco está grabado 2 kilovoltios y en el otro disco en otra llave, están grabadas en el panel de control, están grabadas los miliamperajes. Entonces, nos están refiriendo que nosotros, para tener una imagen óptima, debe estar la máquina graduada en unos kilovoltajes adecuados, como es el caso de los 63 kilovoltios, y a su vez también estar graduada la máquina con 18 miliamperes. Entonces, de esta forma, vamos a tener una toma adecuada de lo que vendría a ser una placa radiográfica de esa naturaleza, con una mejor y adecuada observación, ¿no? Todas las imágenes, todas las capturas de las imágenes y algunos otros equipos, lógicamente, van a eliminar ondas, ¿no es cierto? Es por ello que debemos tomar los recaudos necesarios en cuanto a nuestra vestimenta de protección. Todos los aparatos electrónicos emiten radiación electromagnética. Por ejemplo, tenemos las ondas de radio. El radar también está emitiendo constantemente una radiación electromagnética. El microondas, lo propio, también está el microondas emitiendo ondas, ¿no? Que definitivamente viajan pues a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, por ello, y a esto se debe que cuando nosotros estamos procediendo a tomar una placa radiográfica, están exentas de participar de ella las personas que estuvieran gestantes. No pueden exponerse, no podemos exponer a las mujercitas que pudieran estar gestando, ¿no? Y lógicamente hay una recomendación en este aspecto, porque al finalizar de casi en las últimas etapas del proceso gestacional, sería menos riesgoso que en las primeras etapas, porque en las primeras etapas ese nuevo ser se está desarrollando, ¿no? Entonces habrá de ser más afectado, más severamente afectado en el proceso inicial de gestación que cuando éste haya desarrollado, ¿no? Entonces, todas, como podemos apreciar, emiten ondas. Las antenas diversas, emisoras, de todo, persisten en la emanación de radiación, a lo cual debemos nosotros tener cuidado. Los rayos X, como decíamos, son radiación electromagnética, ¿no? Es similar a la luz visible. Sin embargo, a diferencia de la luz, los rayos X tienen una mayor penetración y pueden pasar a través de la mayoría de los objetos, incluyendo, ¿no es cierto?, estructuras corporales. Cuando tenemos animales enyesados, por ejemplo,
tenemos que darle un poco más de kilovoltaje para que la penetración sea mucho más óptima y nos permita contar con una imagen más adecuada, ¿no? Cuando les voy a mostrar algunas tomas, cuando se tiene una por acá estaba. A ver, vamos a ver, cuando se tiene una estructura como esta, por ejemplo, como esta. Fíjense ustedes, esta es una estructura de tibia perone, que la parte blanca es el yeso, ¿no? La parte blanca es el yeso. Y ha salido un tanto oscura porque tiene una gran capa de corrida de yeso. Entonces no se está logrando reflejar como quisiéramos. Por ello, había que haber aumentado en esta placa una mayor cantidad de kilovoltios para que tenga una mejor penetración. Acá, por ejemplo, los rayos X son... Este vendría a ser el chasis. Este es el chasis. ¿Recuerdan ustedes? A muchos de nosotros nos han sacado una placa radiográfica alguna vez. Y a los que no, los felicito porque se han cuidado. Pero a muchos de nosotros nos han sacado. Entonces, este es el chasis que está colocado. Yo creo que a todos nos han sacado. ¿Se acuerdan cuando ingresamos a la universidad? ¿No? Nos piden una radiografía de pulmones. Pues este chasis nos hacen parar a través de una máquina donde ya está inserto el chasis y ahí parece. Y de donde está disparando es el aparato de rayos X. Vienen los rayos X y se fija en la película que está en el interior del chasis. El chasis es una lámina que ustedes se lo llama chasis, a ese metal que a veces llevan en la mano los médicos radiólogos. Hemos estado en un hospital y salen del rayos X con una estructura metálica rectangular, cuadrada, ¿no? Entonces, eso se denomina el chasis. Dentro de eso está la placa radiográfica. Dentro del chasis está la placa radiográfica. Entonces, al momento de disparar los rayos, se está grabando acá parte de lo que es la cadera y la parte pulmonar, como también la parte de la columna vertebral, ¿no? Entonces, toda la parte medular. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros vamos interpretando, al igual que vamos a tener que interpretar la parte ecográfica, que a partir de aquí tenemos una gama de grises, de acuerdo hacia la estructura interpuesta, deja pasar más o menos rayos X, ¿no? Entonces, acá tenemos una significativa gama de, es decir, tonalidad de grises. Si miramos esta otra placa, la placa que les mostré hace un ratito, esta, hay una tonalidad, una gama de grises, hasta llegar al oscuro. Esta porción más gris, más blanca, más grisácea, más oscura, ¿no? Hay una tonalidad de grises que nos está permitiendo apreciar una estructura. Acá, por ejemplo, esto es más blanquecino. Y vamos a tener por acá creo que tengo una diapositiva cuando hay problemas de estructuras de osteosarcomas, por ejemplo, ¿no? Y a ver, creo que este es el trabajo que vamos a hacer con ustedes. Acá les voy a dar un tipo de fractura en un hueso. Vamos a trabajar un trabajo práctico. Esto no podemos hacerlo virtualmente, pero vamos a trabajarlo de manera práctica, ¿no? Entonces, esta es una fractura helicoidal de este hueso. Ha partido en punta, así en diagonal, ¿no? Entonces, he hecho un cerclaje al medio, cerclaje
hemicerclaje acá, hemicerclaje al otro lado. Entonces, esta es una fractura helicoidal, ¿no? Cuando hagamos con ustedes también lo propio, porque así vamos a saber cómo tenemos que resolver y, a su vez, cómo vamos a interpretar esta fractura. Sin embargo, de ella, no sé, voy a buscar las diapositivas, debo tener en la máquina, en otra computadora más antigüita. Entonces, acá siempre les pido que saquemos el hueso fracturado, el hueso roto, y después cómo hemos resuelto, ¿no? Para que veamos cómo se tiene, ante un tipo de fractura, cómo tenemos que resolver el problema. Doctor, perdón que lo moleste. Quería decirle que unos compañeros tienen laboratorio a la 1 de la tarde.